Este es el trabajo práctico de Físico-Química número 3 para los alumnos de tercer año, en el cual vamos a trabajar la historia de la química, sus etapas. Como actividades tenemos, primer punto, leer el texto referido a la historia de la química. ¿Sí? Les había proporcionado un texto acerca de la historia de la química que ya vamos a dirigirnos a él. Segundo punto, separar en párrafos y marcar las ideas principales de cada uno. ¿Sí? Cada uno de esos párrafos tiene una idea que es la más importante. O sea, quiero que la remarquen, que la subrayen. Punto 3. Marcar las palabras desconocidas en el texto y armar un glosario. No solamente marcar en el texto las palabras, sino también extraerlas y armar con ellas un glosario en la carpeta. ¿Qué es un glosario? Una lista de palabras ordenadas alfabéticamente y buscar el significado de cada una de esas palabras en el diccionario. De esa manera podemos ampliar más nuestro vocabulario. Punto número 4, responder las siguientes preguntas. Bueno, vamos a dirigirnos ahora al texto que les había proporcionado de la historia de la química. Aquí tenemos. La primera pregunta dice, ¿hace cuántos años la química es considerada como ciencia? Bueno, tenemos la primera respuesta acá arriba, en la primera oración. La química considerada como ciencia existe desde hace unos 200 años, pero en realidad ha nacido con el hombre y avanza junto a él a través de la historia. Pregunta 2. Dar ejemplos donde se evidencie la aplicación de la química. Ejemplos que están aquí en la segunda oración, o bien ejemplos que ustedes conozcan de su vida cotidiana o que tengan conocimiento aparte de eso. Pueden también colocarlo. Pregunta 3. ¿Qué aportes realizaron los egipcios, griegos y chinos en la antigüedad? En esta parte del texto habla acerca de los aportes de los egipcios. Dice, en el Egipto arcaico fue importante la obtención de colorantes minerales y vegetales, de colas, de cera y de barnices. El conocimiento científico de los egipcios les permitió utilizar oro, cobre, minerales de plomo, realizar trabajos de alfarería. Luego menciona a los griegos. Destaca aquí la contribución de los griegos en la especulación filosófica, ya que no realizaban experimentos, sino que especulaban, pensaban, sí, porque eran todos filósofos, acerca de cómo estaba constituida la materia. Y se destaca aquí el filósofo griego Demócrito, quien fue el primero en sostener que la materia está compuesta por diminutas partículas indivisibles a las que denominamos. Todo eso tenemos que ir escribiendo en la tercera pregunta. Luego menciona a los chinos también en la antigüedad. Los chinos ya poseían bastante conocimiento sobre tintura y metalurgia. Fabricaban porcelana por cocimiento de coalín. Inventaron la pólvora mezclando salitre, azufre y carbón, destilación del alcohol, entre otros. Bueno, seguimos leyendo el texto y vamos a encontrar todas las respuestas. Pregunta número 4. ¿A qué se dedicaban los alquimistas? Bueno, en esta etapa se llama la alquimia, una de las etapas de la química, en la historia de la química. Los alquimistas eran árabes que invadieron Egipto. Entonces, en el campo de la química se dedicaron a cultivar la doctrina llamada alquimia. ¿Y a qué se dedicaban los alquimistas? A buscar afanosamente la piedra filosofal, que transformaría cualquier metal, plomo o hierro, en oro, y el elixir de la vida o panacea universal, capaz de conservar indefinidamente la vida o la salud. Eso es lo que buscaban los alquimistas en esa época. La piedra filosofal y el elixir de la vida. ¿Qué ideas tenían sobre la formación? Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿A qué se dedicaba la iatroquímica? La iatroquímica es la etapa siguiente en la historia de la química. Y tenemos al fundador de la iatroquímica, que es el alquimista suizo Paracelso. La iatroquímica está dirigida a la curación de enfermedades. Entonces a eso se dedicaba la iatroquímica, a la curación de enfermedades. Y ahí nos pregunta,
¿Qué ideas tenían sobre la formación del cuerpo humano y de la enfermedad? Consideraban que el organismo humano estaba formado por azufre, mercurio y cloruro de sodio, 3 sustancias, y que las enfermedades se originaban por un desequilibrio de estos 3 componentes. Por consiguiente, solo podían curarse por medios químicos. El fin de la química no debía ser la búsqueda de oro, sino la preparación de medicina. Ahí ya tenemos la respuesta número 5. Pregunta número 6. ¿A qué se refiere la teoría del flogisto y qué permitió descubrir? Eso tenemos acá. Teoría del flogisto. George Ernst Stahl propuso la teoría del flogisto. Todos los materiales combustibles contienen un principio llamado flogisto, el cual se libera al quemar la sustancia. A pesar de que esta es una teoría errónea, esta hipótesis permitió descubrir la importancia que contienen las cantidades de sustancias que intervienen en los fenómenos químicos. Ahí ya tenemos las respuestas para la pregunta número 6. Pregunta número 7. ¿A partir de qué descubrimiento se da inicio a la química moderna? Aquí tenemos esa respuesta. Porque nos habla acerca de Antoine Laurent Lavoisier, que en el siglo XVIII trabaja experimentalmente y en forma sistemática, utilizando constantemente la balanza. Lavoisier, con sus experimentos sobre las combustiones y las oxidaciones, demostró que la materia es indestructible y así pudo enunciar la ley de conservación de la materia. Sus ideas y el método cuantitativo fueron aportes fundamentales que determinaron el nacimiento de la química moderna. ¿Sí? Ese descubrimiento de que la materia es indestructible fue determinante para el nacimiento de la química moderna. Pregunta número 8. ¿Qué aportes realiza la química moderna Dmitri Mendeleev? En 1869, Dmitri Mendeleev publica la clasificación periódica de los elementos, cuyos fundamentos aún se siguen teniendo en cuenta en la actualidad. Dmitri Mendeleev fue el primero en realizar la clasificación de los elementos y de publicar la primera tabla periódica. Entonces, por eso aquí se destaca su participación. Bueno, y con eso ya terminaría de responder las preguntas del trabajo práctico número 3.